resolver ecuaciones diferenciales y cómo clasificarlas. Entonces, hay unas ecuaciones diferenciales, podríamos decir así como que simplificadas. Entonces, ¿a qué me refiero con estas? Estas tienen la forma f' de x por y. Y pongamos f de x por y' más f' de x por y igual a g de x. Entonces estas ecuaciones sí, sí, necesito, sí, es que puse muy rápido la hoja, muy bien, cambiemos entonces. Con estas ecuaciones diferenciales, digamos, aquí tengo un gran atajo. Son lineales y podría dividir, digamos, por f de x y volver a repetir el factor integrante y todo, pero en realidad como tienen esta forma bien bonita, ya en algún momento se pueden reescribir como f de x por y prima igual a g de x. Y entonces ya de esta forma ya pueden integrar el g de x, dividir todo dentro de f de x y terminan de resolver el problema. Entonces lo bonito de estas es que aquí no hay necesidad de encontrar el factor de integración. Y ahorita van a ver a qué me refiero. Entonces pongamos aquí un ejemplo. Entonces, por ejemplo, quiero integrar ahorita la ecuación diferencial tangente de x por y' más secante al cuadrado de x por y es igual a, pongamos aquí cualquier otra cosa. Como van a entrar unos tardes, pongamos cotangente de x. Muy bien. Entonces, digamos, cuando miran algo como esto, ustedes van a tener de inmediato la tentación de dividir por tangente de x, calcular este factor integrante secante al cuadrado de x dividido tangente, que se mira un poco intimidante, pero en realidad lo que pueden hacer es que cuando ya tienen una ecuación lineal de esta forma, donde la derivada de esta función está aquí acompañando al y, de un solo pueden utilizar la regla del producto. Entonces, digamos, aquí tendría ya solo tangente de x por y todo esto prima igual a cotangente de x. Entonces, digamos, integro cotangente, que ahí ya les dije que pueden usar la trampa de ya solo poner logaritmo de seno. Y ahorita no nos preocupemos por dividir esta respuesta por tangente, sino solo miremos que este paso es bastante increíble porque me evito el factor integrante. Y van a ver que es interesante porque eso no es recomendable, pero pueden encontrar el factor integrante acá. Entonces, para encontrar el factor integrante, lo que uno generalmente es que uno divide dentro de la función que está acompañando a la derivada. Quitemos esto está molestando. Entonces tengo y' más secante al cuadrado de x dividido tangente de x por y igual a cotangente de x dividido tangente de x. Aquí esto lo tendríamos que simplificar un poco, tal vez como un cotangente al cuadrado, pero ahorita dejémoslo así. Y digamos, también lo tendríamos que simplificar, pero yo creo que ahí podemos hacer una gran trampa. Entonces la trampa es, bueno, aquí es igual la integral de p por dx. Secante al cuadrado de x por dx dividido tangente de x. Entonces, la ventaja que tenemos acá es que la derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces, digamos, tenemos un logaritmo de tangente de x.
Aquí podemos trabajarlo con un poquito más de pasos, pero van a ver que lo importante de esto no es hacer estos pasos innecesarios, sino ya aplicar esta artimaña. Entonces ya cuando uno quiere hacer e a la integral de p de x, simplemente lo que les queda es tangente de x. Entonces ya cuando uno encuentra el factor integrante, uno tiene que multiplicar la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces aquí tengo tangente de x por y', y curiosamente aquí, digamos, todos los tangentes que tengo en el denominador se cancelan. Y otra vez regresan a la misma ecuación diferencial. Entonces empezaron con esto, dividieron dentro de tangente, encontraron este factor integrante, pero otra vez regresan a lo mismo. Y lo que pasa es que en realidad estos pasos de este paso era innecesario, sino que aquí uno solo tenía que percatarse desde el principio, la derivada de tangente secante al cuadrado, ya puedo utilizar aquí la regla del producto de inmediato. No siempre ocurre, es un problema tan delicado que si aquí tuviera un signo menos, ya no me sirve esta trampa y ahí sí tendría que hacer factor integrante. Y ya sí me quedaría una ecuación diferencial muy diferente. Entonces, en la tarea va a haber un problema bastante similar a este. Entonces, si en algún momento hacen el factor integrante y regresan a la misma ecuación diferencial, solo percátense de que aquí tengo la función y aquí tenía su derivada y ya podía colapsar esto de un solo. Entonces, solo ahí un poco de cuidado. Entonces, hoy vamos a continuar con más ecuaciones diferenciales. Hay una ecuación diferencial en particular que no va a ser ni separable ni exacta, pero que va a tener otro tipo de características y se va a poder resolver de otra forma. Entonces, digamos, esto es más que todo el tema de hoy. El día en la primera sesión solo resolví 3 de estos ejercicios y después lo que empezamos a hacer fue que empezamos a jugar ahí con problemas de otras secciones porque eso va a ser lo más importante de este curso. Entonces lo que vamos a ver es que generalmente estamos trabajando con una ecuación diferencial de primer orden de esta forma. dy de x es igual a f de x, y. Muchas veces hemos visto que este f de x, y en realidad es un cociente de funciones. Entonces algo que hemos empezado a ver es que puedo pasar este denominador al dy y este dx al numerador del lado derecho y reescribir un poco la ecuación diferencial. N de x, y. Ahí estamos bien. Entonces yo creo que voy a moverlos un poco porque ahí se mira la cabeza de Alejandra y la de Julio. Ahí estamos. N de x, y por dy es igual a m por x por y por dx. Y luego, digamos, esta no necesariamente es separable porque para que sea separable aquí solo tendría que tener una función en términos de y una función en términos de x. Pero todavía, digamos, puedo continuar reescribiéndola. M de x, y por dx menos n de x, y por dy igual a 0. Entonces, ¿para qué nos va a servir eso de escribir una ecuación diferencial de esta forma? Para introducir un nuevo tipo de ecuación diferencial. Entonces, esta ecuación puede no ser separable o lineal. Pero, digamos, podría ser exacta. Entonces, ahorita lo que vamos a tener es como una definición.
Y a veces no es tanto si es definición, sino si es una consecuencia de, para la solución que quiero, esta solución, qué condiciones tienen que tener las derivadas parciales de esta función. Pero ahorita dejémoslo de esta forma, como una definición. Entonces la ecuación diferencial m de x, y por dx más n de x, y por dy es exacta si y solo si. Y aquí tenemos una condición bien rígida. Esta, que en nuestro caso aquí el n sería menos el n, entonces también uno tendría que incluir el signo negativo. Entonces la idea es que lo que uno hace acá es que uno calcula la derivada parcial de esta función m respecto a y y la derivada parcial de esta función n mayúscula respecto a x. Entonces la idea es que ahorita uno dice, pero ¿por qué estoy calculando esta condición tan arbitraria? La ventaja de calcular esta condición arbitraria es que esto me va a permitir encontrar la solución general de este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces aquí puedo hacer un poco de cálculo, encontrar derivadas parciales continuas iguales y llegarles a explicar por qué la solución es de esta forma. Pero vamos a resumirlo todo con la solución de una ecuación diferencial exacta es la función implícita f de x, y es igual a una constante, donde f mayúscula satisface las siguientes ecuaciones. Vamos a ponerlo para hacerlo más claro, las siguientes derivadas parciales. Entonces, ¿cuáles derivadas parciales va a satisfacer? Esta m mayúscula la voy a igualar con la derivada parcial de f mayúscula respecto a x. Y luego esta n mayúscula la voy a igualar con la derivada parcial respecto a y. Entonces, derivo respecto a la otra variable, m respecto a y, n respecto a x, pero luego integro esta respecto a x y esta respecto a y. Entonces es como una especie de separación de variables, pero como tenemos que integrar respecto a dos variables, entonces ahora tenemos que satisfacer estas dos derivadas parciales. Entonces lo que va a pasar es que estas dos ecuaciones las tengo que satisfacer. Y es como que fueran dos ecuaciones diferenciales. Entonces lo que va a pasar acá es que para resolver esta ecuación, aquí les voy a poner, digamos, como que un diagrama de flujo de cómo se resolvería esta ecuación diferencial. Ahora no quiero poner muchos detalles porque esto se mira más claro como un ejercicio. Pero más que todo aquí los pasos es primero verificar que las derivadas, que la ecuación sea exacta, que es casi que un paso cero. Entonces calculo esas derivadas parciales y me tienen que quedar exactas, iguales. Una respecto a y otra respecto a x. ¿Y cómo sabe uno cuál hacer? Uno mira el diferencial y uno deriva respecto a la otra variable. Luego lo que uno hace es que uno integra una de estas ecuaciones. Digamos aquí que integramos esta. Ahora lo que van a ver es que cuando estoy integrando respecto a x, como es una derivada parcial, aquí me va a salir una constante, voy a tener una constante que depende de y. Entonces eso ya se va a ver más claro con un ejemplo. Entonces cuando integre acá me va a quedar la integral de esta m respecto a x más una constante que depende de y. ¿Y por qué quiero hacer esto? Porque como quiero satisfacer esta también, en vez de integrar esta respecto a y,
lo que voy a hacer es que como ya sé aquí cuánto vale f, derivo esta solución parcial respecto a y. Y le igualo a n. Entonces ya luego lo que va a pasar es que un montón de términos de n y un montón de términos de esta derivada parcial se van a cancelar. Y ya al final nos va a quedar un a' de algo igual a unas funciones de y. Entonces ya lo que uno hace es que en el último paso uno simplifica e integre para y. Entonces así es como se harían estos. Entonces en vez de que solo integre este respecto a x y este para y, como estas dos tienen que estar conectadas, la forma como las conecto es integro respecto a x, derivo respecto a y ya de último hago mi última integración. Y ya luego de último mi solución general es en la función implícita. Entonces otra peculiaridad de este método es que la constante de integración la voy a agregar hasta el final. Entonces en todos estos pasos donde estoy integrando puedo agregar constantes arbitrarias, pero van a ser innecesarias y al final, digamos, solo puedo sumar 3 constantes dentro de una sola. Pero igual, si quieren agregar ahí constantes arbitrarias, no importa. Entonces vamos a empezar aquí con algunos problemas. Entonces ahorita van a ver cómo entran en juego estos pasos. Entonces estos... Dios mío. No. No. Pasó aquí. Ay, pues hola. Yo no sé por qué se fue como 5 segundos. ¿La luz o el internet? Yo creo que solo fue el internet, no, si fuera la luz hubiera sido más dramático. Y lo peor de todo que hasta me dejaron meter la clave. Hay veces que estas pausas súbitas ayudan un poco, porque si no uno solo sigue y sigue haciendo unos problemas. Ahorita van a ver que con exactas lo más difícil es explicar cómo es una ecuación diferencial exacta, qué es lo que se tiene que hacer. Pero ya después cuando estemos haciendo un ejercicio no es tan complicado. Pero ¿por qué no me...? No, ya estoy como host, pero a ver, déjenme compartir ya. Ahí está, necia esta. Muy bien. Jeje. Muy bien. Entonces, empecemos a hacer ejercicios. Entonces, estos ejercicios están en la página 31 del libro. Y aquí solo vamos a hacer 3. Ahora, si miran en el libro, hay un primer ejercicio donde solo tienen que clasificar las ecuaciones diferenciales como exactas o como no exactas. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que más que todo ya nos vamos a meter de lleno a la resolución de la ecuación diferencial. Y en el camino ya vamos a verificar si la ecuación es exacta o no. Entonces tengo 3 por x al cuadrado por y menos 6 por x por dx más x al cubo más 2 por dy igual a 0. Entonces lo que uno hace es que aquí uno escribe la m, identifica uno la m. Entonces esta m la derivo respecto a y, respecto a la otra variable. Y aquí uno tiene n mayúscula, esta la derivo respecto a x. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Derivada parcial de m respecto a y es igual, y aquí digamos cuando estemos derivando respecto a y, todas las x las trato como constantes.
3 por x al cuadrado menos 0. Y luego aquí mi derivada parcial de n respecto a x es igual a 3 por x al cuadrado más 0. Como estas dos derivadas parciales son iguales, la ecuación diferencial es exacta. Y esto lo tenemos que hacer porque si en algún momento tenemos aquí un x a la cuarta, eso ya no sirve y ya no vamos a poder resolver la ecuación diferencial de esta forma. Entonces luego, ¿qué es lo que hago? Tengo que resolver esta respecto a x y esta respecto a y. Entonces aquí el objetivo es encontrar cuánto vale f mayúscula. Entonces generalmente vamos a tener que lidiar con dos integrales. Entonces vieron, esto tiene cierta similitud con una separación de variables, pero no es en realidad una separación de variables. Entonces luego, ¿qué sucede? Puedo integrar esta primera ecuación. Y la integro parcialmente respecto a x. Aquí la y la trato como constante. Entonces f mayúscula es igual a 3x al cuadrado dividido 3, x al cubo por el y, menos 6x al cuadrado dividido 2. Y aquí, digamos, es donde el paso se vuelve un poco complicado. Puedo agregar una constante, pero en realidad esta constante es una función que depende de y. ¿Por qué? Si derivo esta función que depende de y respecto a x, me queda 0, sin importar cuál función de y sea. Entonces esto es lo nuevo que hay en este método. Y ahorita van a ver por qué nos va a servir, porque luego derivo la f. ¿Y respecto a cuál? Respecto a la otra variable. Entonces la derivada parcial de f respecto a y es igual a x al cubo, y qué casualidad, aquí también tengo un x al cubo, más 0, más a' de y luego todo esto es igual a, tiene que ser igual a n, a la segunda función, o en este caso, esto que tengo acá. Entonces vieron qué interesante, porque entonces voy a cancelar estas x al cubo. Pero ya, ¿sí? A' de y es el x al cubo más 2y. Sí. Y de hecho va a ser todavía menos, porque los x al cubo se van. Entonces ya digamos en el último paso lo que hago es que integro para y. Entonces esa integral es 2y al cuadrado dividido 2. Y al cuadrado. Si quieren aquí pueden poner un más c, pero eso solo lo voy a poner para que en algún momento que tomen nota de que sí, algunas personas pueden escribir las soluciones un poco diferentes. Entonces luego la idea es que mi solución general es esta función. Ya tengo el primer término, el segundo término, solo me faltaba el tercero. Pero lo único que hago es que, eso sí, tengo que poner un signo de igualdad. Entonces escribo la primera parte de la función f mayúscula, la segunda parte, la tercera, que ahora ya es conocida. Entonces borremos esto porque ya sé que esto es igual a y al cuadrado más c. Y la idea es que esto lo tengo que igualar a una constante. Entonces, si quieren pueden escribir algo como esto. Esto está bien. Pero si no, digamos, no escriben aquí la constante y solo dicen, todo esto es igual a c. Entonces puede que en algún momento digan, mejor borro acá la constante. E igual aquí como esta resta
de constante. Se puede volver una sola constante. Mejor escribo todo esto igual a una constante. Y ahora aquí curiosamente pueden ver que la solución no nos queda una función explícita, sino una función implícita. Aquí todavía podrían completar el cuadrado y despejar para y, pero no vamos a hacer algo con las ecuaciones exactas. Entonces, generalmente van a ver que con estas ecuaciones exactas las soluciones van a quedar en forma implícita. Entonces, estas van a ser las trayectorias de algunas partículas sobre algún campo eléctrico, campo gravitatorio, cualquier cuestión relacionada con física. Entonces muchas veces voy a estar consciente que si se puede resolver para y, tal vez ahí les voy a poner miren, no solo resuelva la ecuación diferencial, sino resuelva para y. Entonces en todos los problemas... ¿Cómo es que salió el A' de y igual a 2y? Porque derivé esta respecto a y, Emily. Entonces aquí me queda x al cubo menos 0 más a' de y, porque esta sí depende de y. Entonces todo esto lo tengo que igualar a la n que tengo acá. Entonces la n mayúscula es igual a x al cubo más 2 por y. Entonces cuando ya tengo esta igualdad, lo único que tengo que ver es que se cancelen todas las funciones que dependen de x y ya solo reescribo lo que no se cancela. Entonces de aquí es por eso es que viene que solo el A' sobrevive del lado izquierdo y el 2 por y del lado derecho. Ah, ya. ¿Y ahí importa cuál es m y cuál es n? Y importa, pero lo que uno mira es cuál es el signo cuál es el diferencial que está acompañando cada uno de estos términos. Bueno, y de hecho sí puedo decir, digamos que sí importa, porque digamos que por ejemplo tenemos este mismo problema, pero solo cambio dy por dx, ahí ya no, la ecuación deja de ser exacta, y yo creo que encima de todo no hay forma de que se pueda resolver. Entonces digamos que por ejemplo tenemos este, y este solo para no cambiar la numeración lo voy a llamar como un A2. Entonces solo esto sí no tiene sentido. Entonces digamos, sí importa mucho cuál es la m y la n, porque ahorita digamos esta sería la nueva m y esta sería la nueva n. Pero igual, digamos, si el instinto de ustedes es, miran una forma como esta y esta otra, estas dos ecuaciones son prácticamente idénticas, lo que uno hace para distinguirlas es que m y n siguen siendo lo mismo. Pero luego lo que uno hace es que esta, como tiene el diferencial de y, uno la deriva respecto a x. Entonces cuando uno deriva esta respecto a x, uno tiene 6 por x por y, menos 6. Luego esta n la deriva 1 respecto a y, entonces aquí pueden ver las pequeñas diferencias. 2. Entonces esta sí, digamos, no es una ecuación diferencial exacta. Estos dos términos no son iguales. Entonces la ecuación diferencial no es exacta. Entonces esta sí no se puede resolver. Yo creo que con esta sí les tengo muy malas noticias. Esta yo creo que no es ni lineal ni separable. Yo creo que ni siquiera es homogénea. Ese todavía no lo hemos visto, pero... Entonces esta sí, digamos, resolver este tipo de ecuación diferencial, sí va a ser un poco complicado. Esta yo creo que solo se puede encontrar de manera aproximada. Eso lo vamos a poner aquí, difícil de resolver. Entonces bien, sí es importante distinguir bien la m y la n, pero igual solo miran los diferenciales y primero encuentran las derivadas parciales cruzadas
Y ya luego, digamos, nos pasamos a los pasos donde tengo que integrar respecto a X e integrar respecto a Y. Entonces, estuvo bonito esta pequeña aclaración. 2x al cubo menos x por y al cuadrado menos 2 por y más 3 por dx. Entonces aquí, digamos, si es m y la derivo respecto a y. Menos x al cuadrado por y más 2 por x más 2 por y por dy igual a 0. Entonces, y aquí mucho cuidado. Aquí de hecho, otra pequeña observación es que todo esto sería mi n, incluyendo el signo negativo. Entonces yo creo que tal vez en este problema sí voy a escribir cuánto es m y cuánto es n. Y es que si uno no pone el signo negativo, este problema muere. Y ya tratar de resolverlo, no tengo idea. Entonces aquí tengo m y n es menos x al cuadrado por y menos 2 por x menos 2 por y. Entonces esta la derivo respecto a y. 0 menos 2 por x por y menos 2. Y esta la derivo respecto a x. Menos 2 por x por y menos 2. Y bueno, aquí nos queda 0. Entonces como estas dos derivadas parciales son iguales, la ecuación diferencial sí es exacta. Y luego, solo para recordarnos, digamos, ya esta la integro respecto a x y esta la integro respecto a y. Entonces ya en el siguiente paso digo df mayúscula de x es igual a todo esto. Y la otra es esta de acá, incluyendo el signo negativo. Entonces es un problema bien fácil, pero ese signo negativo va a ser el problema que uno, para que uno tenga un poco más de cuidado con el manejo de los signos. Si no, no se van a cancelar los términos que se tienen que cancelar. Entonces ya, digamos, puedo integrar esta respecto a x para quitar aquí el dx. Entonces tengo f mayúscula es igual a, como es la integral respecto a x, 2x a la cuarta dividido 4 menos x al cuadrado por y al cuadrado dividido 2. Y para estos dos los tengo que multiplicar por x, porque estas son constantes. Entonces aquí no hay un menos y al cuadrado, sino es menos 2y por x más 3 por x. Y aquí agrego esa constante que depende de y. Entonces es una función constante respecto a x, pero no respecto a y. Y solo hago esto porque ya cuando derive esta respecto a y, ahí es cuando ya puedo encontrar cuánto vale esta función a de y. Entonces esta, como la derivo respecto a y, la tengo que igualar a esto. Y aquí tenemos un montón de términos, pero varios se van a ir. Este es 0, este de acá es menos 2 por y, pero aquí tengo un denominador de 2. Menos x al cuadrado por y, y qué coincidencia, este lo tengo acá. 0 más a' de y. Y luego todo esto es igual a... vieron, aquí como que nos falta otro. Tengo que derivar este respecto a y. Sí, el menos 2 por x. Ese lo necesito. Muy bien. Entonces todo esto es igual a menos x al cuadrado por y menos 2 por x.
y menos 2 por y. Ahora este método tiene la siguiente parte de este método es bien satisfactoria, porque es bien satisfactorio ver cómo se van todos estos términos. Entonces no se sorprendan que hay un montón de términos que se cancelen. Ya lo único que les tiene que quedar es una funciones que solo dependen de y. Y bueno, este f de y no es necesario escribirlo, solo mira acá. A' de y es igual a menos 2 por y. Entonces ya pueden ver, primero integramos respecto a x, pero todavía nos queda una función de y por determinar. Derivamos respecto a y. Se simplifica y ya solo nos queda integrar respecto a y. Cristian, una pregunta. Sí. ¿A' de y sustituye al 2y o cómo? Sí, o sea, la idea es que A' de y tiene que ser igual a menos 2y. Entonces lo que tengo que hacer es resolver para A. Ya. Entonces, aquí es como que hubiera una ecuación diferencial, pero es así una ecuación diferencial tan sencilla que ni reparamos en ella. De A mayúscula de y es igual a menos 2 por y, pero ahí no vamos a decir separable, sino ya cuando tenemos algo tan sencillo como esto, bueno, encontremos la antiderivada de menos 2 por y. Si no, vamos a volver estos problemas más elaborados de lo que realmente son. Entonces ya digamos viene en el último paso donde tengo que escribir todo esto y luego lo que me queda como la función a de y. Todo eso lo iguala a una constante. Tengo un medio x a la cuarta menos un medio x al cuadrado por y al cuadrado menos 2y por x más 3 por x menos y al cuadrado igual a una constante. Y digamos esto sería todo. Ahora, yo creo que aquí... ¿Sí? ¿No es 2/4 de x al la cuarta? Ah, sí, es 2/4, solo que digamos... Perdón, no vi el... No, está bien, o sea, lo podrías dejar como 2/4 y no importa. Yo creo que aquí se puede resolver para y, pero queda algo horrible. Hasta así se mira más bonita la solución que tratando de resolver para y. Entonces vieron, como pueden ver es separación de variables, hacen las dos integraciones al mismo tiempo y luego resuelven para y. Ecuaciones diferenciales lineales, ahí sí tienen sus pasos de, digamos, encontrar el factor integrante, regla del producto y luego una última integración. Y aquí también hay dos integraciones, pero primero integran respecto a una variable y hacen este paso intermedio de derivación para conectar ambas ecuaciones. Entonces, prácticamente en los tres métodos estamos integrando dos veces, pero en diferente orden. Entonces luego tenemos este otro y para este yo creo que voy a hacer una pequeña variación. Voy a empezar integrando de primero la segunda ecuación. Que esto también es válido. Bueno. Entonces, aquí tenemos la ecuación. No, definitivamente no es lineal y definitivamente tampoco es separable. Y mucho menos ese último tipo que todavía no lo hemos visto. Ese ya lo vemos la otra semana, ecuación diferencial homogénea. Entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? Otra vez, tengo que... Y esto sí le queda a uno de... Siempre como de tarea. Es algo bien tedioso, pero... Si uno no lo hace y ya de un solo uno se pone a integrar, en algún momento se van a frustrar porque no siempre todo se simplifica tan bonito como esto.
Entonces, esta la derivo respecto a y. Y le integro respecto a x. Entonces es algo que es un poco enredado. Entonces, al derivar esta respecto a y, aquí solo tengo un coseno. La derivada de coseno es menos seno. N de x. Entonces, esta, la derivada de secante es 0. Luego tengo que la derivada de seno es coseno y la derivada de seno de y no me preocupo de eso porque la trato como una constante. Entonces aquí solo derivo el menos seno. Entonces, como pueden ver, todo queda igual. Entonces esta sí es una ecuación diferencial exacta. Entonces ya lo que uno hace es que uno resuelve lo siguiente. Vamos a decir, bueno, resuelva las ecuaciones. Esta le igualo a df de x. Y le voy a poner solo como ecuación 1 para mantener cierto orden. Bueno, lo bonito es que ustedes, digamos, pueden tratar de integrar esta respecto a x y luego integrar la otra función respecto a y. Ahora yo voy a hacer un camino un poco diferente solo para que miren que este método es bien flexible. Entonces esta la integro respecto a y. Entonces se puede empezar integrando la segunda ecuación. Entonces aquí solo cambia un poco la dinámica. Tengo que integrar esta respecto a y. Y ahorita, como pueden ver, para no meternos tanto en el rollo, para complicarnos tanto poniendo aquí un montón de integrales, muchas veces lo que hago es que solo voy encontrando las antiderivadas de la función. Entonces pueden hacer eso sin ningún problema. Entonces, aquí solo pongamos f mayúscula, no pongamos las f de x, y. Entonces, aquí tengo que encontrar la antiderivada de secante. Entonces, esta es la que se va sin tanta explicación con logaritmo de secante de y más tangente de y. Luego, integro seno de y. La integral de seno de y es menos coseno de y. Aquí hay un signo negativo, entonces voy a tener más. Y aparte recuérdense que ese x es una constante que solo la escribo. Entonces aquí sería menos seno de x por menos coseno de y. Entonces esto es lo que me queda. Pero ahora lo interesante es que como estoy integrando respecto a y, esa constante de qué dependería. ¿Depende de y o depende de x? De X, ¿no? Sí, de x, sí. Entonces, por eso es que quise hacerlo un poco diferente, porque vamos a llegar a la misma respuesta, pero esto nos hace pensar de que, bueno, si estoy integrando respecto a una variable, entonces la constante integración depende de la otra variable. Entonces ahora ya derivo. Derivo respecto a x. Entonces, toda la derivada parcial de esta función respecto a x tiene que ser igual a esta. F de x. Y de esto ni me preocupo porque aquí no tengo ningún x. Entonces esto se vuelve 0. Entonces luego tengo la derivada de seno es coseno. Coseno de x por coseno de y. Más a' de x. Toda esta derivada la igualo a también esta derivada, son la misma derivada. Coseno de x por coseno de y menos cotangente de x. Y otra vez la parte satisfactoria. Ya solo tengo que integrar a' de x.
Que esta es otra que se puede ir con trampa. Menos coseno de x dividido seno de x. Entonces le estoy escribiendo así, digamos, esta la integrarían con sustitución, pero tranquilamente derivadas como de tangente y cotangente ya pueden poner logaritmo de secante o logaritmo de seno, sin tanta justificación. Porque algo que sí van a estar viendo que me gusta es que me gusta que integren con esta regla de la sustitución que tienen la función en el numerador y la función en el denominador y la derivada en el denominador. Tal vez en el numerador esa derivada varía por una constante y todo, pero igual uno siempre puede dividir o multiplicar por esa constante. Entonces aquí pueden ver que lo crítico de este curso es la parte de álgebra y la parte de integración, las partes críticas. Entonces ya mi solución general es estos dos términos. Uy, aquí yo creo que sí no se puede resolver para y, ahí sí ya no. Agrego mi a de x. Y lo que siempre es lo más molesto de este método, uno tiene que igualar a la constante. Ahora, curiosamente, aquí en teoría uno puede encontrar el valor de esta constante si les doy un punto por donde va a estar pasando la solución. Tal vez eso vamos a hacer dentro de un momento, solo que ahorita quiero terminar ya los 3 problemas que tenía pensados el día de hoy. Entonces vieron, no, de todos yo creo que es el que menos álgebra tiene. Lo único es que tienen estos 3 pasos un poco confusos. Entonces, lo que vamos... ¿Qué podrían ser las 3? O sea, ¿podría ser una separable, lineal y exacta o no puede? Sí, de hecho hay una... Sí, es raro que sea de los 3 métodos, pero sí, digamos, una puede ser separable, lineal y exacta. Ahora lo que sí es que, algo sí les puedo decir, las ecuaciones diferenciales separables de y de x, y eso lo voy a escribir de esta forma. No es exactamente... Bueno, es una variación de la forma de ecuación diferencial separable. Yo les había escrito f de x por g de y, pero también puede ser f de x dividido g de y. Entonces estas ecuaciones diferenciales separables también son exactas. ¿Por qué van a ser exactas? Si las reescribo como g de y por de y menos f de x por de x, aquí lo tengo, digamos, en su forma de diferenciales. Entonces aquí tengo m y aquí tengo n. Y ahorita van a ver por qué siempre va a ser el hecho de que las exactas van a ser separables. Derivo esta m respecto a x. Pero esta g de y no tiene ninguna x. Entonces la derivada de esta g de y respecto a x es 0. La derivada parcial de esta n respecto a y es 0. Entonces, digamos, también son exactas, pero generalmente lo que pasa es que si ya miran que es separable, uno prefiere irse por el método de separable que por el método de exactas. Pero es preferible resolverla como exacta. Entonces, ahorita eso es lo que voy a hacer en el siguiente ejemplo. Pues vamos a trabajar aquí con una ecuación diferencial lineal, separable y exacta. Sí, esta está bien. R por x por dx menos dy dividido y es igual a 0. Y esa todavía la tengo en el libro. Entonces, digamos,
Lo mejor de esta ecuación es que nos vayamos por separables, porque es más fácil integrar aquí de un solo, hacer las dos integrales y ya solo resolver para y. Pero digamos, si la quieren resolver como exacta, no hay ningún problema. Entonces, digamos, esta cómo se resuelve como exacta. Aquí tengo m y bueno, yo creo que el m lo voy a escribir así. mr por x y n es igual a menos 1 partido y. Entonces, la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de esta n respecto a x. Todo esto nos queda 0, nos queda bien bonito. Entonces, verificamos que es exacta y lo que haríamos es que tengo que integrar esta respecto a x y esta respecto a y. Entonces vieron de que se puede, pero va a ser innecesariamente más largo, pero lo bonito es ver que hasta se puede hacer exactas y siempre llegan a la misma respuesta. Entonces, integremos de primero esta. Y es que algo que hace un poco difícil las exactas es que hay veces que a uno se le olvida agregar la constante en términos de la otra variable. Entonces esta integral es igual a r por x al cuadrado dividido 2 más una constante que depende de y. Entonces ahora derivemos f respecto a y. Entonces, de f mayúscula de y es igual a 0, a' de y menos 1 partido y. Y vieron aquí casi que uno dice, pero ¿por qué estoy haciendo todo esto? Pero ya uno dice, bueno, integremos esta. A de y es igual a menos logaritmo de y. Entonces ya tenemos la solución bastante avanzada. R por x al cuadrado dividido 2 menos logaritmo de y es igual a una constante. Y ahorita pueden darse cuenta de algo. Si se hubieran ido por separables, ya hubiera podido haber integrado esto de un solo. Entonces hicimos estas 4 líneas y hasta ahorita estamos alcanzando la solución separable. Y ahorita todavía, digamos, no terminaríamos porque tengo que resolver para y. Entonces tengo r por x al cuadrado dividido 2 menos c es igual al logaritmo de y. Elevo todo a la e y ya me queda que y es igual a la función exponencial dividido 2 menos esta constante de integración. En algún momento uno puede escribir esto de una forma un poco más bonita, pero dejémosla así. Entonces, con ecuaciones diferenciales separables, la solución es más fácil. Uno se evita las derivadas parciales, que por sí las derivadas parciales ya tienen una dificultad conceptual. Entonces, literalmente lo que uno puede hacer con ecuaciones diferenciales separables es de un solo integrar esta respecto a x y esta respecto a y. Y se llega exactamente a lo mismo. Pero lo que a mí, digamos, no me importa de qué forma resuelvan la ecuación diferencial. Porque es preferible que resuelvan la ecuación diferencial con el método que se sientan más cómodo, que los esté obligando, utilicen tal método. Ahora, puede que en algún momento, en algún problema en la tarea, solo por curiosidad,
las resolvamos de 2 maneras o incluso de 3 maneras. Entonces aquí, para hacer todavía más interesante este ejemplo, esta ecuación también es lineal. Entonces, ¿a qué me refiero con que también es lineal? Uno la mira a primera, si no, no parece lineal. Y bueno, aquí solo vamos a tener la misma solución. Entonces, tengo r de x por dx es igual a de y dividido y. Entonces, ¿qué hace uno para reescribir esta ecuación como lineal? La y uno la pasa a multiplicar acá y el de x a dividir. Entonces, tengo que r por x por y es igual a de y de x. Y ya uno escribe estos dos términos en el mismo lado de la ecuación. Y' más r por x, entonces esta va a ser la parte de mi factor integrante, por y es igual a 0. Entonces, como pueden ver, esta es una ecuación diferencial lineal. Y yo creo que tal vez es la peor forma de resolver esta ecuación diferencial. Ahorita van a ver por qué. Porque, digamos, ahorita lo que harían es que tengo que encontrar el factor integrante. No sé quién me está bombardeando con mensajes. Entonces aquí tengo mi p. E a la integral de r de x, r por x por dx. Entonces la integral de esta función es e a la r por x al cuadrado dividido 2. Entonces, nítido, ya tengo esto. Multiplico la ecuación diferencial por el factor integrante. Sí, esto creo que es la peor forma, pero igual, de que se puede, y esto yo creo que lo voy a escribir así, 0.5 por r por x al cuadrado, por y', y luego aquí tengo r por x, esto lo voy a poner en rojo, más r por x, e a la r por x al cuadrado, digámoslo dividido 2, por y igual a 0. Entonces, luego, ¿qué sucede? Y esto siempre uno tiene que verlo con las ecuaciones diferenciales lineales. La derivada de esta función es la función exponencial, que la tengo acá, por la derivada del exponente, que es r por x, que lo tengo acá también. Entonces, nítido, puedo utilizar la regla del producto. Entonces, esto es igual e a la 0.5 r por x al cuadrado. Yo creo que aquí solo hay un pequeño error, no me di cuenta de algo, pero este signo de este término, cuando lo paso acá, tiene un signo negativo. Pero eso no cambia mucho la respuesta. Lo único es que lo hace. Van a ver, ese signo negativo sí me va a servir ya cuando empiece a despejar para allí. Entonces tengo menos 0.5 r por x al cuadrado por y' es igual a 0. Y ahora aquí tenemos una integración extraña, porque uno puede decir cuál es la integral de 0. Es solo una constante. E a la menos 0.5 por r por x al cuadrado por y es igual a una constante. Ya de último, uno divide por esta función exponencial, o en todo caso, uno multiplica ambos lados de la ecuación por e a la 0.5 por r por x al cuadrado. Y ya después de todo esto, ya uno llega a la y. Parecen un poco diferentes las soluciones, pero pueden ver de que tienen esta función exponencial con, solo vayamos acá, r por x al cuadrado dividido 2. Aquí la constante se está sumando, pero yo creo que para que se mire más claro, no es más c así, sino es más c dentro del exponente.
Entonces, digamos, este par de paréntesis ayuda más. Entonces, a veces que lo que hacen unas personas es que lea la C lo reescriben como una nueva constante. Entonces, estos tres métodos nos dan la misma solución, pero pueden ver cómo cambia radicalmente, cómo cambia el enfoque para resolver la ecuación diferencial con los diferentes métodos. Entonces, no sé qué les pareció este problema un poco elaborado. Decían que el 0.5 de x al cuadrado debe ser negativo en la solución general. Bueno, yo creo que de hecho ese sí es positivo, Luis. Miremos por qué. Porque el problema lo tenía, este es el problema original, r por x menos rx por dx menos dy partido y. Entonces, digamos, ¿por qué es un signo positivo y no negativo? Porque usualmente como trabajamos separación de variables es que uno tiene rx por dx es igual a dy dividido y. Entonces uno integra y rx al cuadrado dividido 2 igual al logaritmo de y bueno, la constante de integración pongámosla acá. Entonces sí tiene signo positivo. Ahora el factor integrante sí es un poco extraño, porque como uno pasa este término al mismo lado que el dy de x, entonces te queda un poco diferente. Pero igual, digamos, aunque aquí tengamos un e a la menos r por x al cuadrado dividido 2, ya en el último paso, cuando divido este término que va a estar en el denominador con potencia negativa, se para volviendo positiva. Entonces esto tal vez es otro argumento en contra de utilizar, digamos, ecuaciones diferenciales lineales cuando uno puede usar separables. Que estos signos negativos nos pueden traicionar en algún momento. Mientras que con separables, no. O sea, ya es otra historia si aquí tengo un y al cuadrado o un y al cubo. Si ese es el caso, entonces ahí sí ya me voy por... Ya no puedo hacerlo de las dos formas. Pero prácticamente pueden ver que si tienen la opción de los tres métodos, tal vez el más fácil es el de separables. Exactas yo creo que sería la peor situación y lineales, bueno, lineales también está un poco elaborado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más. ¿Quieren que hagamos un último problema? Tenemos todavía unos 15 minutos ahí para hacer un último problema. Pues yo sí ya entendí. Bueno, Sí, solo uno más. Y yo creo que con esto ya estamos. Este en realidad no es tema difícil, pero van a ver que lo más interesante es cómo se llama, que la ecuación esté bien desordenada. Y también aquí les voy a agregar encontrar el valor de C. Entonces por aquí en la otra sección, aquí lo tengo, ves que aquí hice una travesura. X por dy más, vamos a ponerla así, menos y menos 2 por x al cubo por dx igual a 0. Y por aquí hay un valor de una condición inicial, y de 1 es igual a 5. Entonces, este no es problema difícil, pero lo que me gusta de este problema es que cuando uno lo mira así, pareciera que es ecuación diferencial exacta. Pero igual, digamos, siempre lo que van a ver, digamos, con esta tarea, con las tareas subsecuentes, es que se van a ir mezclando todos estos problemas. Entonces, gran parte de lo crítico para resolver estos problemas va a ser inspeccionar y ver qué tipo de ecuación diferencial es. Entonces uno dice, bueno, parece una ecuación diferencial exacta, tiene por lo menos a primera vista, se me tiene esa forma.
Entonces, esta m uno la deriva respecto a x. Entonces, aquí uno le queda 1. No hay ningún problema. Pero ahora aquí el problema de esta es que aquí tengo un menos y. Entonces, esta n la tengo que derivar respecto a y. Menos 1 y menos 0. Y solo porque tienen el signo diferente, ya la ecuación no es exacta. Entonces, bueno, fue bueno que intentamos tratar de ver si esto era exacto porque quería evitarme el álgebra. Entonces, ahorita lo único que me queda es, bueno, voy a ver si es separable. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es que reescríbala como de y de x. Entonces, lo que va a pasar ahora es que tengo que x por dy es igual a, estos se pasan al lado derecho con signo positivo, y más 2 por x al cubo, y dejemos esto como de x ahorita. Entonces luego nos preguntamos, ¿puede ser esta separable? El y más 2x al cubo mata los separables. Si se estuvieran multiplicando, nítido, ya la puedo volver separable. Entonces, digamos, esta tampoco es separable por la suma. Si se estuviera multiplicando, hay chance de que sea separable. Y ya uno lo trabaja de esta otra forma. Entonces, digamos, aquí en realidad ya la única opción que nos queda es que sea lineal. Divido dentro de x y esta tiene toda la forma de ser lineal. Como pueden ver, la derivada solo está multiplicada por una función que depende de x. Y y también, digamos, tiene una constante de 1, eso la vuelve lineal. Podríamos tener aquí seno de x o cualquier otra función de x, sigue siendo lineal. Entonces, ya es una ecuación diferencial lineal. Y no parecía, o sea, a veces uno la mira y lo primero que miraba, no, esta no es lineal, tal vez es exacta, ya se va, y no. Entonces tuvimos que hacer estos pasos para ya poder empezar a trabajar el problema. Entonces, digamos, tengo que dy de x menos y dividido x es igual a 2x al cubo dividido x. ¿Por qué dividí dentro de x? Porque recuérdense que la ecuación diferencial lineal tiene que estar escrita de esta forma. Si hay una función de x que está acompañando a la derivada, la paso al denominador de los otros términos. Entonces ya de esta forma, ya la tengo en su forma estándar y ya me puedo ir por el factor integrante y todo. Entonces tengo que y' menos 1 partido x por y es igual a 2 por x al cuadrado. Y bueno, este y de 1 igual a 5, ahí se ha estado espectador. Hasta que encontremos la solución general vamos a poder ver cuánto vale c. Entonces ahorita tengo que encontrar la integral de p por dx. Y esto, digamos, es solo menos logaritmo de x. Esto es otra parte que uno tiene que prestarle mucha atención al factor integrante. Cómo manejar constantes o signos negativos que estén enfrente del logaritmo. Porque uno se ve tentado a decir que esto es igual a menos x, pero esto no es menos x. Esto es igual a e a la logaritmo de x a la menos 1. Entonces esto ya uno lo escribe uno como x a la menos 1 o 1 partido x. Entonces dieron un factor integrante sencillo pero particular. Entonces por el factor integrante 1 partido x. Y van a ver que este nos hace el truco. Entonces tengo 1 partido x por y'
menos 1 partido x al cuadrado por y. Y también este lo tengo que multiplicar por 1 partido x. 2 por x. Entonces luego nos percatamos que la derivada de 1 partido x es menos 1 dividido x al cuadrado. Entonces ahí es cuando puedo aplicar el acordeón y lo colapso en solo 1 por x por y prima es igual a 2 por x. En algunos libros posiblemente ponen 1 partido x por y igual a la integral de esto, pero ahí sí que hay diferentes formas de trabajar este problema. Entonces tengo y dividido x es igual a la integral de esta función. Y hasta ahorita puedo poner mi constante arbitraria. Con el factor integrante ni vale la pena, se volvería todo un relajo. Entonces ya resuelvo para ello. Hoy sí. Creo que después de este problema ya tuvimos suficiente. Entonces, ya tengo mi solución general. Pero ahora tengo que usar el punto 1,5 para encontrar cuánto vale C. Entonces use x es igual a 1, y es igual a 5 para encontrar C. Entonces aquí tengo 5 es igual a, 1 al cubo más C. Y ahí te pueden ver, digamos, por qué la tarea 1 no fue tan relevante, porque ya cuando uno les da la solución general, encontrar la constante es como, no es tan complicado. Entonces aquí ya pasamos de de infinitas soluciones a una solución única. Me encanta este problema porque la solución es bastante sencilla. Ahora, a este les tengo buenas noticias. Este también está resuelto en el libro. Es prácticamente el final de ecuaciones diferenciales lineales. Bonito problema. Este está bonito para un corto. Ya con un problema el miércoles en el corto van a tener suficiente para entretenerse. Pero pueden ver, digamos, que, me interesa mucho que puedan hacer el álgebra a la integración. Pero me interesa más que puedan tratar de hacer el análisis para identificar qué tipo de ecuación diferencial es. Porque eso es realmente como uno resuelve los problemas. Los problemas no les dicen, mire, yo soy este tipo de ecuación diferencial, sino uno tiene que tratar de ver qué tipo es. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Nos dicen qué tipo de ecuaciones, entonces primero empezamos con las separables, luego exacta y de último dejamos la lineal. Sí, yo creo que tal vez así sería, digamos, el diagrama de flujo, porque la primera que se puede ver qué tipo es la separable. Entonces uno mira esto y uno dice, no, esto no la hace separable. Tal vez yo Emily, si está así, si está de esta forma, así lo primero que haría es miro si es exacto y después separable. Pero si está de esta forma, dy de x es igual a, f de x, y. Aquí sí tal vez de primero trataría de ver si es separable. Digamos, aquí está la forma, pero igual lo más interesante es tratar de verlo con funciones en específicos. O si es lineal, que aquí digamos sería un f de x por y más g de x, si mal no estoy. El lado derecho sería de esta forma. Entonces, si es de esta forma, te vas con este diagrama de flujo. Y ahora si resulta que no es ninguna de las dos, entonces ya uno analiza si es exacta, pero para escribirla, para ver si es exacta, uno tiene que desmenuzarla y no tiene que reescribirla de esta forma.
Entonces así es el diagrama de flujo como de Y de X. Ahora, si les viene primero esta, tal vez lo primero que uno hace es ver si es exacta y ya después si es separable o lineal. Entonces esto va a ser una parte interesante y es prácticamente, esa es la parte más crítica de ecuaciones diferenciales de primer orden. Cómo utilizar el álgebra para clasificar las ecuaciones diferenciales, porque media vez ya están clasificadas, ya uno las puede resolver sin ningún problema. Entonces, el miércoles tenemos corto. Vamos a seguir haciendo todavía unos cuantos problemas de los tres tipos de ecuaciones diferenciales y ya la otra semana empezamos homogéneas. Podría empezarlo ya el miércoles, pero como van a estar haciendo la tarea y el corto, posiblemente ahí va a surgir más discusión y más de que, mira, hagamos esto otro, porque esto es así o porque esto no es así. Entonces, por eso es que el miércoles nos vamos a terminar de rematar estos tres tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces, nos vemos el miércoles. Gracias, Cristian. Feliz día. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias.